Hola humanos, la semana pasada sucedió una noticia bastante importante que pocos le están comentando. Lo comprendo. ¿Por qué? Porque han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que es difícil seguirle el ritmo a todo esto. Pero acá te la cuento. Imagínate que el Departamento de Defensa, el Pentágono en Estados Unidos, estaba usando una inteligencia artificial que hicieron un contrato creo que en julio del 2025 y le pidió a esa empresa que retire dos de las cláusulas o condiciones de uso que tenía. Es decir, le pidió, mira, si no quitas estas dos cláusulas no podemos seguir haciendo negocios contigo. La empresa empezó a decirle no, no las voy a quitar, entonces el Pentágono salió a decirle, si no las quitas, te destruimos. Y la empresa dijo lo que todos esperábamos, no. ¿Se imagina? Entonces Donald Trump de una vez en su red social True, entonces coge y saca todas las empresas del Estado que usen esta inteligencia artificial deben dejar de usarla de inmediato. Otra empresa de inteligencia artificial corrió a ocupar el hueco, como era de esperar. Sin embargo, mi cuento no va por ahí. Para que me entiendas la importancia de este debate que voy a abrir ahora, te voy a contar una historia, te voy a contar un cuento. Vamos a contar el cuento del gran barco unido. Y este cuento empieza en el mar. Y hay muchos barcos en el mar, pero hay un barco enorme que es el gran barco unido. Y te imaginarás que es como el gran barco, entonces mientras se va moviendo en su estela, arrastra a todos los barquitos que están ahí. Y entonces pues muchos barcos se alinean detrás de él o en su estela, pues para poder ir a la misma velocidad que él, no gastar tanto combustible, que les haga sombra, etc. Y el gran barco se acostumbra a tener poder. Entonces el gran barco del que decide hacia dónde van todos los barcos es el gran barco unido. Todos a la pata del gran barco unido. Pero resulta que en esta historia te podrás imaginar que algún barco se sale de la ruta y dice, no, yo no quiero ir con el gran barco unido. Y el gran barco unido dice, ah, sí, ¿quiere salirse? Pues vengan, todos los barquitos que están aquí a mi alrededor, nadie me le habla a ese barco. Nadie se relaciona con ese barco. Y los otros barquitos le dicen, no, yo sí quiero hablar con ese. Ah, ¿quiere hablar? Se me va. Y entonces todos los barquitos se quedan, uy, no, quedemos aquí al lado del gran barco. Y entonces, en esta historia, por motivos que no vamos a analizarlo porque es un cuento, ese gran barco está a punto de colapsar, de caer. Ustedes saben qué pasa cuando un barco se cae, ¿no? Cómo arrastra. Pero entonces este gran barco antes de caer no se va a caer solo, ¿no? Entonces ve allá los barcos que se han ido al del lado de él. Hay unos más grandes, otros más chiquitos. Entonces te ve al más chiquito de los que está ahí. Y a todos esos que están lejos, ¿no? Los tacha como los barcos del mal, los barcos paria. ¿Por qué son del mal o parias? Simplemente porque no siguen lo que él dice, lo que el barco piensa, lo que el barco concibe como lo bueno o lo malo. ¿Sí? Entonces, comienza a dispararle desde donde está el gran barco, a ese barquito chiquito, y le pide a los otros barcos, ayúdenme a darle duro a este pobre barco de allá. Y este barco obviamente se defiende con todo lo que tiene. Y esta historia todavía no sé muy bien cómo termina. Pero en esta historia sí sabemos algo, o creemos algo, o intuimos algo. Si bien esta batalla es muy probable que la pierda ese barco pequeño, sabemos que la guerra, el que la va a perder es el gran barco unido. Ese gran barco unido al final va a caer. Y en el horizonte se va viendo otro gran barco que viene a imponer su punto. ¿Cómo lo va a imponer? No lo sabemos, pero viene a imponer. Si miramos esta historia, tú me dirías, Fabio, ¿pero qué me estás contando, no? Parece muy claro, ¿no? Tú estás hablando de Estados Unidos, estás hablando de Irán, de China, bla, bla, bla. Sí, pareciera que estoy hablando de ellos. Y no solo estoy hablando de ellos, estoy hablando de nosotros. Y tú me dirás, ¿cómo así que de nosotros? Entonces, para explicarte por qué nosotros estamos ahí, te voy a dar un poco de contexto. La semana pasada, Rey Dalio es un
un man que hizo un fondo de inversiones ni el hijo de madre, invierte plata como el berraco, pero además de eso se puso a estudiar la historia, ¿no? Estudió como 500 años de historia y sacó un libro. Y en ese libro él nos cuenta cómo es la caída de los grandes imperios y el surgimiento, por supuesto, de los nuevos, porque para que caiga uno, pues viene otro, ¿no? Entonces él los llama los ciclos. Entonces el ciclo del gran imperio está en su máximo y empieza a caer, y como el otro imperio que lo va a suceder acá empieza a subir y se chocan en este punto y así sucesivamente. Entonces estudia la historia del imperio holandés, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no es cierto? Y entonces este man, hace unos días, al escuchar o al tener la información de lo que salió del foro de Múnich, el foro de seguridad de Múnich que hubo hace muy poco, el man saca y declara, parce, ahora sí estamos al final de este ciclo. Ya llegamos al final de ese ciclo, incluso le puso tiempo a cuánto se va a demorar en terminar ese ciclo, es decir, en caer este ciclo en el que nos encontramos. Y el tema es que si tú estudias lo que dice Rey Dalio, la evidencia en realidad se te vuelve devastadora. O sea, uno dice, parece el Nostradamus, pues, en términos de predicción, ¿sí? En términos de lo que te habla. Pero ¿qué pasa? No nos vamos a quedar en ese punto. Vamos a continuar un poquito más allá. Eso nos muestra que en esta historia que hablábamos de ese barco, existen argumentos para que ese barco se vaya a hundir. Pero ya les dije que ese barco no es la historia que ustedes están creyendo, que ese barco somos nosotros y cómo nosotros entramos entonces en esta historia. Ya te había contado en videos anteriores que nosotros, o el valor de nosotros en el mercado, en el capitalismo, que ustedes saben el capitalismo, lo principal del capitalismo por supuesto es el mercado, el valor nuestro lo pone el mercado. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, si yo no nos alineamos con el uso de la inteligencia artificial, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con tu valor de mercado? Cae, ¿no es cierto? Y obvio, no son inventos míos. Ya les he demostrado en videos de anteriores noticias que ha pasado en la bolsa. Y podríamos citar, por ejemplo, a Jensen Huang, el CEO de Nvidia, ¿no? Nvidia, la fábrica en este momento más valorizada, más grande que produce chips para inteligencia artificial. Es decir, el super referente del mercado estamos hablando, ¿no? Este man que dijo, terminamos una era industrial. Según él, estamos ya terminando una era industrial. Y en la que empezamos, palabras de él, no mías, dice, tú vas a perder el trabajo no porque la IA te lo quite, sino porque no sabes usar la IA. Esos son casi, estoy parafraseándolo un poco, pero son casi las palabras exactas que dijo Jensen Huang. Entonces, ¿qué pasa? El valor de mercado le está poniendo tu capacidad o mi capacidad de usar la IA. Pero ¿qué pasa? Si nuestro valor de mercado está en la capacidad del uso de la IA, vuelvo a repetirlo porque es importante, entonces ¿qué pasa cuando nos apaguen la IA? ¿Cuál es nuestro valor de mercado? Y todavía vamos a ir más allá. Entonces, ese gran barco unido, ¿no? Que es el que pone esas condiciones, el capital que nos dice que hacia dónde vamos, cuánto valemos en el mercado, y todos nosotros atrás como barquitos chiquitos nos tenemos que alinear a esa granola, porque es que si nos vamos de la granola nos volvemos parias. Y en este punto podría citar a Byung-Chul Han, un filósofo que hace un ensayo precisamente que se llama La expulsión de lo distinto. Cuando tú lees el ensayo, es un ensayo bastante bueno, es corto, habla precisamente de cómo te vuelves un pari en la sociedad cuando tú no estás dentro de esos parámetros de la sociedad. Entonces, imagínate ahora, si la sociedad y los grandes parámetros de la sociedad nos los impone el mercado y tú estás fuera de los parámetros del mercado, entonces te quedas por fuera de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Recuerda lo que decíamos, el valor lo está poniendo el mercado. Es que nos guste o no, el valor que nosotros tenemos percibido es por la capacidad que tenemos nosotros de generar riqueza, ¿sí? Y esa riqueza no necesariamente es para nosotros, ¿eh? Pero es esa capacidad de generarla. Entonces, si nosotros obviamente perdemos esa capacidad de generarla porque viene una IA que me viene a reemplazar, entonces pues mi capacidad ¿a dónde queda? O de pronto la IA no me reemplaza, yo la uso, no digo que está mal su uso, ojo,
sino digo que si un día la estoy usando y simplemente me la pagan, entonces ¿cuál es mi valor si yo, digamos, lo que sé hacer es usar la IA? Entonces, cuando empezamos a entrar a estos puntos un poco más profundos de pensamiento, empezamos a ver que si tú no estás bien alineado con ese gran barco, si tú te saliste del panorama de este barco, tú eres ese eje del mal, tú eres ese malo que no está alineado a la tecnología o a los parámetros que nos está dando el gran barco. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con nuestro pensamiento? ¿Qué sucede con nuestra narrativa? ¿Qué sucede con lo que nos cuentan? ¿Con cómo se escribe la historia? Porque ¿quién le está escribiendo y cómo le está escribiendo? Te voy a dar un ejemplo bien bacano. ¿Qué piensas cuando te imaginas que tienes sed? ¿Qué se te viene a la cabeza? Y si me dices Coca-Cola, ahí lo tienes. Y te invito a que te preguntes, ¿por qué Coca-Cola? ¿Por qué no pensaste en una agüepanela, un guarapo, un masato, un champús, un juguito? ¿Y cuántas bebidas inimaginables que tenemos en Latinoamérica? Pero si hablamos de la bebida más tomada en Latinoamérica, en general, por supuesto, Coca-Cola. ¿Por qué? ¿Crees que es un pensamiento tuyo? ¿Crees que tú dices, no, yo soy así, es que a mí me encanta la Coca-Cola? Ahí te estoy dando la respuesta. Y es más profunda de lo que te estás imaginando en este momento. Vamos a ir todavía más abajo. Imagínate, por ejemplo, Diana Uribe. Ella es una historiadora colombiana que tiene una forma de comunicación espectacular. Y ella, en la forma en cómo nos cuenta los cuentos o las historias, nos dice, mire, nosotros como sociedad somos más parecidos a los africanos y a los árabes que a los pueblos del norte. ¿Sí? Nosotros, todos los pueblos latinos, nos parecemos un poco más a los africanos y a los árabes. Pero nosotros, en nuestro imaginario, en nuestro querer ser, ¿a quién queremos parecernos? ¿A quién queremos ser, no? Nosotros, los pueblos incivilizados, los malos, los violentos, esos somos nosotros, esos son los pueblos que nos describen así desde arriba, desde el norte. Y entonces, si nos describen de esa forma, y los parámetros que se usan para referirse a nosotros o a lo que nosotros hacemos, y ahora no solo nosotros, imagínense en los otros pueblos, la narrativa de cómo se está entrenando a la inteligencia artificial, ¿quién la está dando? Te preguntarás, Fabio, espérame, ¿para dónde vas? Allá voy. La inteligencia artificial no surgió simplemente de la nada, ¿sí? El modelo de inteligencia artificial, cuando tú le hablas, no simplemente se está inventando las cosas. La inteligencia artificial funciona porque son modelos matemáticos que son entrenados. Y ese entrenamiento lo hacemos, adivinen quién. Sí, adivinaste, los seres humanos. La información que le están cargando a la IA es la información que generamos los seres humanos. Y si los seres humanos generamos sesgos de información, que obviamente los tenemos, somos seres humanos, pues esos sesgos se los coge la IA. Y entonces, sigamos bajando un poquito más. ¿Qué pasa si nosotros, como necesitamos estar en el mercado, es apenas obvio, y llevamos unos, no sé, imagínate tú, 5 años usando la IA, 10 años usando la IA? ¿Qué va a pasar con nuestra forma de pensar? Porque va a estar influenciada por la IA, no te creas que no. ¿Y quién está programando esa IA? ¿Quién le está diciendo a la IA qué es moral, qué es correcto, qué es bueno? Y entonces tú eres del barco, ese chiquito, tú pensabas que yo te estaba hablando de otro tema, es que encajan exactamente igual. Pero
Somos todos esos barquitos que vamos detrás del gran barco y que no nos queremos salir o nos da miedo salirnos de esa área de influencia de ese gran barco, porque es que si nos salimos no tenemos capacidad. A nosotros nos vendieron el cuento de la libertad, pero la libertad como tú la crees, la libertad de que tú piensas, ay no, hoy me levanté con ganas de una Coca-Colita. Ay, tú crees que ese pensamiento es tuyo. Y lo más chistoso es que tú probablemente digas, no, Fabio, es que así soy yo. Sí, así te invito precisamente a que pienses esto de una manera un poco más profunda. Y ahora quiero conectar con la primera parte del video. Les contaba entonces que esta empresa, que el Pentágono le pidió que quitara esas dos cláusulas, bueno, la empresa de Anthropic, que hace la inteligencia artificial de Claude, que les hablé en algún video pasado sobre esto. Ahora bien, ¿qué pasó? Ellos en el 2025, en julio, junio, firmaron un acuerdo por $200 millones para que el Pentágono y todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos pudieran usar Claude como su inteligencia artificial. Y tenía dos cláusulas. Uno, no puedes hacer espionaje, por decirlo de alguna manera, o control con nuestra inteligencia artificial sobre el comportamiento de ciudadanos estadounidenses. El segundo, no puedes usar nuestra inteligencia artificial para el uso de armas automáticas. Ahora que Estados Unidos se metió en este coso que se metió con esta guerra, entonces llamó a Anthropic y le dijo, venga, quíteme esas dos restricciones que usted me puso. Y Anthropic le dijo, no, no se las voy a quitar. Y entonces Sam Altman de OpenAI salió corriendo, yo. Él sí iba a firmar ese acuerdo con el Pentágono. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos lleva a preguntarnos, quién o quiénes tienen la autoridad o quiénes o cómo se toman las decisiones para entrenar estos modelos. Y si bien hace unos años esto no tenía relevancia porque los modelos no salían de un laboratorio, en este momento que esos modelos te influencian a ti, me influencian a mí y influencian a la mitad del mundo que los usamos, ahora se vuelve importante qué información le meten, porque esa información es la que estamos a la final nosotros consumiendo de manera directa o indirecta. Entonces, es una cuestión importante porque llega esa pregunta, ¿no? Que en este momento tú y yo estamos debatiendo la importancia de quién o cuál es la moral, la ética o las formas de cómo se entrena esta inteligencia artificial, pero otro está decidiendo por nosotros y lo están haciendo. Feliz noche.